Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Buenas tardes, ya está sonando la sintonía de Señales de Humo, una cita que cada semana tenemos con la radio, aquí en Hispanidad Radio, la emisora que nos acoge. Pero también en los espacios de podcast habituales, en El Salto Radio y en EMA RTV. Bienvenidos, oyentes, y hola Begoña. Hola Félix, ¿qué tal? Muy bien. Y gracias a toda esa audiencia que se mantiene fiel a este rato radiofónico. Hoy vamos a tener un programa con varios frentes, pero centrado sobre todo en la guerra, en todas las guerras, en la maldita cultura de la guerra. No la vamos a poder parar, Félix, pero seguramente va a seguir a pesar de nuestras intenciones, pero no queremos dejar de alzar la voz. Pues sirva eso como declaración de intenciones. Ante las guerras, alcemos la voz. Y eso haremos al menos desde este programa de radio. Creo que ya tenemos todo preparado, así que no tenemos más que pediros que permanezcáis por ahí, que será una hora corta de radio y que seguramente que os merece la pena. Pues bienvenidas, bienvenidos a este programa. Te hablamos desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super chango. Ya llegó.
Pues como cada semana empezamos con Gonzalo Revilla, con el vistazo al mundo, un repaso a la actualidad, bueno, que pretende tener una mirada algo crítica sobre lo que está pasando y abrir alguna puerta a la transformación social. Es decir, queremos mirar la realidad no para deprimirnos o para generarnos ansiedad, sino para tratar de transformarla en la dirección de la justicia, los derechos humanos. Todo eso para venirnos arriba, ¿no, Gonzalo? Sí, yo creo dicho hay así, algo que sirva para eso en la noticia. Dicho así suena todo muy pretencioso, pero bueno, eso es lo que tratamos. Positivismo. Sí, la actualidad ya es jodidamente dura, así que de alguna manera nos deja paralizados, pero deberíamos mantener cierta capacidad de incidir en lo que pasa a nuestro alrededor, por lo menos en el entorno más cercano, si no queremos irnos muy lejos, ¿no? Pero habría que ir mejorando un poquito este planeta o el barrio. Bueno, de lo primero que quiero hablar hoy es de ese informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que es una entidad del gobierno, un informe que se pregunta cómo sería un país sin inmigrantes. No creo que los datos sorprendan a nadie. Sería una España sin bares ni cuidadores. El campo se quedaría prácticamente abandonado, perdiendo un tercio de las explotaciones que actualmente hay. Desaparecerían cerca de 90.000 bares. Eso quizás sea lo que más nos duele. Eso es lo que más dolería, más impacta. Exactamente, y restaurantes de barrio. Y prácticamente 3 de cada 4 cuidadores se esfumarían. 30.000 aulas menos de educación primaria por el descenso de la natalidad y cerca de 63.000 médicos especialistas podrían desaparecer. Bueno, es una prospección que hacen para el 2050. Aunque el informe demuestra que a estas alturas un país sin inmigración sería inviable, a mí hay un tufillo, lo hemos comentado ya alguna vez, hay un tufillo que no me termina de convencer en todo esto, ¿no? Y es que lanzamos una mirada puramente utilitarista sobre el fenómeno migratorio, ¿no? Lo entendemos solo en términos de mano de obra, de gente que viene a cubrir un vacío, y creo que la inmigración es algo bastante más complejo y que, al menos de nuestro punto de vista, tiene más que ver con la acogida y con el derecho de las personas a moverse que no con el hecho de que tengan o no tengan algo que hacer en este país, ¿no? Hay como un puntito, no sé cómo lo veis vosotros, pero hay un puntito xenófobo en ese informe. Sí, la verdad que tiene connotaciones positivas, pero hay otras que parece eso, ¿no? Que tú dices, se mercantiliza todo, ¿no? Es como en la educación, vamos a quitar ciertas carreras que no interesan, ¿sabes? Porque no son productivas. Porque no sirven. Que vengan, claro, que vengan porque los necesitamos, porque si no los necesitaran, correcto. ¿Para qué van a venir? Yo creo que básicamente es la utilidad, ¿no? Vamos, entendemos la no vemos intención. Personas, vemos recursos, ¿sabes? Exactamente, recursos humanos, en fin, yo creo que habría que hablar en otros términos. Bueno, pero de todas formas estaba pensando que aunque solo sirva para eso, o sea, aunque se plantee así, que sirva solo para quitar de las cabezas eso de que vienen a quitarnos los trabajos, que ya eso ya es un logro, ¿eh? Los trabajos, entre paréntesis, que no queremos eso hacer. No lo dicen, eso no lo dicen. Bueno, de las guerras casi que me quedo sin ganas de hablar ya. Eso no existe. No existe la guerra. Se ha acabado todo. Están acabados todos. El Donald Trump llama y se acaban. Bueno, además, como forma parte del tema principal, lo dejo ahí, solamente un apunte sobre el negocio alrededor de la guerra, o el negocio de la guerra, tanto monta tanto. Nuevamente tengo que traer a Trump a esta sección, que le vamos a hacer, y las declaraciones que ha estado haciendo sobre si se acaba la guerra pronto o tarde, si ha estado negociando con Irán, aunque Irán diga que no. Bueno, pero lo que ha trascendido detrás de eso son los negocios multimillonarios que han hecho algunos especulando con el petróleo, comprando y vendiendo minutos antes de que Trump hiciera esas declaraciones. Eso es información privilegiada, que se llama, que es un delito. No sé si allí, porque como allí los delitos son distintos, pero bueno, se le caen las caretas a estos malnacidos que solo están pensando en sus cuentas corrientes y a los que les importa cero dónde vayan a caer los misiles de uno u otro bando. Solo interesa la cuenta de resultados y negocios de ese calado, ¿no? Que por otra parte tienen pinta de ser bastante delictivos, pero en fin. Bueno, y una última noticia sobre tecnología o sobre control social, que igual lo podemos convertir en el tema principal de alguno de nuestros programas, ¿no? Es una noticia sacada del Salto sobre Cory Doctorow, yo no lo conocía, no lo había leído, autor de ciencia ficción, periodista y activista en favor del software libre y el Creative Commons, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Ha publicado en España un ensayo sobre el control de las grandes tecnológicas, que se llama Mierdificación,
¿Qué hacer ante la apropiación de Internet por las grandes tecnológicas? Así se titula el ensayo. Afirma que en Europa se ha pasado 20 años aferrándose a dos creencias muy negativas. La primera, que la tecnología estadounidense era una plataforma neutral. Es que soy iluso, ¿no? Te ríes, feliz. No sé, es que me ha hecho gracia. Y que tu gobierno podía usarla sin consecuencia. Y la segunda, que si las plataformas se comportaban mal, la respuesta era regularlas. Se ha comprobado que no, que las grandes tecnológicas son casi imparables, ¿no? Y Cory afirma que el reto a futuro para cuestiones de soberanía y de gobernanza es conseguir herramientas para que el Internet posamericano exista de otra forma, ¿no? Si permanecemos bajo esos paraguas de esas grandes tecnológicas, sea en China, de estadounidense o lo que sea, la capacidad de decisión de Europa está limitada y vendida a esas tecnológicas, ¿no? La consecuencia es bastante clara. O sea que habrá que buscarse formas de autogobierno que no pasen por Facebook, por Twitter, por no sé qué, no sé cuánto. Como siempre, es quitar a Estados Unidos de la ecuación, si es que no hay otra. No, sean sus empresas o sea su gobierno. No son neutrales, ¿no? No, además nos perjudican siempre. Yo creo que Europa, no sé, se flagela con querer ser amigo o socio de Estados Unidos cuando claramente dicen, siempre hace política en contra de Europa. Vamos a instalarnos el Facebook. Sí, para que no me espíen. En el gobierno. En fin. Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. Lo tengo claro, el mundo ni siquiera necesita poetas, el mundo necesita poesía. Os propongo entonces que escuchemos este tema de Pedro Pastor y Suso Sudón. Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo, en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar. Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera, jodamos el baile, cantemos aún muertos. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. El mundo necesita poesía, el mundo necesita sugerencia y abstracción, necesita caricias de canela, vino tinto, marihuana. El mundo necesita la electricidad de las miradas anónimas que se cruzan en las bibliotecas. El mundo necesita parecerse más a unos ojos con vértigo que piden gravedad al filo del abismo de unos labios húmedos. El mundo necesita sincronizar la revolución y los orgasmos, y no los horarios y las agujas del reloj. El mundo necesita paz en los hogares y guerrillas para recuperar los parques. El mundo necesita palabras como cabezas nucleares para reventar los cimientos de esta ética obsoleta. Necesita espíritu y no caretas, maquillaje y músculos de acero. Menos hiperrealismo y más imaginación. Píntame en la cara una mañana soleada, dime que no pasa nada si me quedo un rato más. Y si el mundo se derrumba a nuestros pies, es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré: libertad, 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 libertad. El mundo necesita sensibilidad, escalofríos, mariposas estomacales que tomen las riendas de tu vida durante una tarde. El mundo ya no necesita unos papeles de colores que te digan cuánto tienes. Qué bonito esto que estamos escuchando, Félix. Muy chulo. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con una especie de sección sobre medio ambiente.
Uno de esos temas ambientales que nos preocupan y que aparecen recurrentemente. Pero vamos a dejar que sea Luis Domínguez, un amigo del programa, el que nos haga la introducción. Le pedimos a Luis que nos hiciese una entradilla para este bloque y esto fue lo que nos hizo. Buenos días, aquí estamos andando en el camino de Jabugo a Quejigo, en la marcha reivindicativa que se hace en la sexto día de las vías pecuarias para reclamar el carácter público de las vías pecuarias y de los caminos. Cerca de 100 personas nos hemos dado cita en este enclave que ya vamos andando y le paso la palabra al compañero Diego Martín Quintero de la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos, de Ecologistas en Acción también, y que es de los organizadores y que nos explique brevemente por qué se celebra esta marcha el Día de las Vías Pecuarias. Pues el Día de las Vías Pecuarias de los Caminos Públicos se hace a nivel nacional. Hay como mínimo convocadas 50 marchas para reivindicar el carácter público de estas vías de comunicación que están perdidos en muchos tramos por falta de uso, pero en otros por usurpación de las fincas colindantes y por la dejadez de las administraciones, tanto locales como de las comunidades autónomas. Muy bien, muchas gracias, Diego, que tengáis un buen día y que ya hablaremos y explicaremos con más detalle cómo ha ido la marcha. Un saludo. Bueno, Ego, pues esto de la usurpación de los caminos públicos no es la primera vez que lo abordamos por aquí, pero no es un problema que se esté solucionando precisamente. Hago senderos con asiduidad y todos los que andamos por el campo nos hemos encontrado muchas veces cancelas que no deberían estar ahí, vallados ilegales, accesos cerrados, y al margen de las molestias senderistas y ciclistas, que no es lo más importante, digamos, hay otros problemas que genera esto de privatizar los caminos o directamente de cerrarlos. Así es, Félix. Y bueno, esto que hemos escuchado de la introducción tan fantástica que nos ha hecho Luis, este fin de semana ha habido una actividad que no es la primera vez que se convoca para reclamar la apertura de los espacios públicos, de los caminos públicos, etcétera. Y para contarnos un poquito más, tenemos al teléfono a Rafael Navascuez. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Sí. Nada, a vosotros. Rafael es miembro de Ecologistas en Acción y de la Asociación Serrana Con los Pies en la Tierra y lucha desde hace muchos años contra la usurpación de los caminos y las vías pecuarias. Bueno, Rafael, la reivindicación que hacéis desde los colectivos ecologistas está claro, pero ¿por qué no nos ayudas a entender por qué es tan importante mantener las vías pecuarias y los caminos públicos? Y no sé si tenéis un dato aproximado sobre cuántos caminos públicos pueden estar ahora mismo usurpados, digamos, y como os hemos escuchado en la introducción que nos ha hecho Luis, ¿están cerrados o eliminados? Bueno, hay de todo un poco. Bueno, los caminos públicos son vías de comunicación y las vías pecuarias, que son ancestrales, que son de uso ancestral, y por eso mismo tienen un carácter público, es decir, que son de todos. Es como el dominio público hidráulico, lo que está al lado de los ríos, como el dominio público marítimo terrestre, las playas, pues de la misma forma los caminos, igual que las calles en las ciudades y en los pueblos, pues es dominio público, es de todos, no es de nadie en particular, bueno, es de todos. Y bueno, siempre ha tenido siempre un carácter funcional de comunicación a lo largo de la historia. Y bueno, lo que pasa es que son muchos caminos que históricamente se usaban porque para ir de un sitio a otro uno no iba por la carretera, iba por el camino más corto, cuando no había transporte por carretera, no había medios de locomoción motorizados, ¿no? Sino si ibas de un pueblo a otro, de una aldea... Se iba caminando, claro. Efectivamente, o con bestias, o lo que fuera. Entonces, bueno, y son de uso de siglos y siglos, y por tanto, por eso mismo nunca han sido propiedad privada de nadie, sino porque eran zonas que eran de uso para todo el mundo. Claro, ahí está. ¿Y tenéis algún censo o algo, Rafael? Uy, ojalá, ¿no? Me has pillado así. Esto. Sí, a ver, de todas formas son dos cosas distintas, porque una cosa son las vías pecuarias, que es por donde se transportaba el ganado,
y se sigue transportando, que además hay derecho escrito sobre las vías pecuarias pues desde los tiempos de Alfonsino X el Sabio, que fue el primero que hizo legislación entre comillas sobre el uso de las vías pecuarias, que además no son carriles como podemos entender o caminos, sino que son franjas de terreno, porque son franjas de terreno que pueden tener perfectamente hasta 100 metros de ancho, claro, incluso más, ¿no? Porque en la zona de descansaderos podrían ser mucho más. Entonces, bueno, pues esos son como pensar que son corredores que atraviesan la península ibérica de arriba abajo y de derecha a izquierda, pues por muchísimos sitios. Entonces, pues son hectáreas y hectáreas, son miles de hectáreas. Eso las vías pecuarias en su momento se sacó una ley estatal de protección a las vías pecuarias como patrimonio público en el año 89, creo que recuerdo que fue, donde se le instaba a las administraciones públicas a que deslindara perfectamente el terreno que tenían estas vías pecuarias. Eso después fue trasladado las competencias a las comunidades autónomas y entonces, bueno, pues esto como va por barrios, ¿no? En algunas comunidades autónomas hicieron mejor su trabajo y en otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, desgraciadamente, pues el trabajo se hizo pues regular o mal. Precisamente, Rafael, precisamente sobre eso queríamos hacerte una pregunta por centrarla un poquito, porque al escucharte hablar y hablabas de las calles de la ciudad y tal y no sé qué, bueno, pues claro, se entiende perfectamente que al final es la administración a quien le corresponde mantener transitables esas vías pecuarias para lo que quiera que sea, o esos caminos. Y entonces queríamos, y te lo digo por si tienes algo así concreto que contarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se le está reclamando concretamente a la administración y si realmente está teniendo resultados, si están haciendo el trabajo, ¿no? Pues a la administración, en el caso de las vías pecuarias, a la administración, en el caso de Andalucía, se le está pidiendo de manera continua desde muchísimas asociaciones, entre ellas la asociación en la que yo estoy, Ecologista Nación, que hagan lo que la ley les indica desde el año 89, es decir, que se haga la clasificación y deslinde de todas las vías pecuarias que cruzan en nuestro territorio, que no se ha hecho. Se ha hecho parcialmente en algunos sitios, pero muy, muy, muy parcialmente. En la provincia de Huelva especialmente mal. Es decir, en Huelva hay muchísimas, la mayoría de vías pecuarias están sin clasificar y deslindar. Y eso es lo que estamos exigiendo y pidiendo a la Junta de Andalucía en cuanto a vías pecuarias. Y los caminos públicos son competencia de los ayuntamientos. Y entonces también va como todo, por barrios. Pues hay algunos ayuntamientos que hacen su trabajo y tienen sus caminos públicos inventariados y deslindados y protegidos, pero desgraciadamente hay una inmensa mayoría de ayuntamientos que, bueno, porque los caminos públicos los tienen pues un poco más o menos pues perdidos, no los inventarían, con lo cual los propietarios de las fincas colindantes pues los van ocupando / usurpando poco a poco y como poco se pierden, ¿no? Exigimos la ley de régimen de los ayuntamientos de base régimen de base local le obliga a que cuando se hacen los planes de ordenación de urbanísticos que hagan los inventarios de bienes municipales donde deben de incluir los caminos públicos. Claro. Y eso no se está haciendo. Bueno, Rafael, la última pregunta te la hacemos ya como ciudadano, como persona, bueno, que habitualmente hacen senderos, que salen al campo y que en ocasiones nos encontramos esas cancelas cerradas. Tú, ¿no, Félix? Cuando vas caminando. Sí, básicamente. Te encuentras... Tengo una portera con un candado. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? ¿Cómo hay que actuar, Rafael? Pues no hay que romper candado, no hay que romper portera, porque por mucho que esté usurpado, pues no, eso no se debe hacer. No es la manera. Es un delito. Y lo que hay que hacer es, pues si se trata de un camino público, pues denunciarlo al ayuntamiento. Si se trata de un camino público, denunciarlo al ayuntamiento correspondiente. Si es una vía pecuaria, pues denunciarlo a la Junta de Andalucía. Poco más, movilizarse cuando hay cosas como la que hicimos el domingo pasado, sí. y exigir a tu ayuntamiento. Vamos, yo digo, en el caso de mi municipio, yo cuando ocurre eso, pues lo que hago, hablo con el ayuntamiento, digo, oye, esto y bueno, y hay ayuntamientes que son sensibles, ojo, y se consiguen cosas, que no está todo perdido. El problema muchas veces con todo esto, bueno, por lo menos lo que ocurre más en la Sierra de Huelva, es que cuando son propietarios que son del lugar, pues ellos saben que son caminos públicos, vías pecuarias, y bueno, y al final
a regañadientas o lo que sea, pero acaban abriendo. El problema es que cada vez se compran más fincas desde riqueza urbana, ya sea de Sevilla, de Madrid o bueno, de fuera de España, que compran una finca y lo primero que hacen es vallarlo todo. Y eso no entienden de nada. No, y es complicado hablar con ellos, no suelen reconocer absolutamente nada. Son más complicados. Entonces, sí, bueno, porque ellos van a ocupar el terreno, a comprarse lo suyo y estar ahí ellos, entonces, y apropiarse, sí. Entonces, siempre hay más conflictos con ese tipo de gente o gente. Vamos, los conflictos más gordos que tenemos en la sierra de Huelva siempre se tratan de terratenientes, pero además terratenientes no autóctonos, sino terratenientes que vienen de fuera, es donde tenemos ahí cosas que no acabamos nunca de resolver, porque además como tienen también, son gente con mucho dinero, que se pueden permitir el lujo de pleitear con todas las administraciones y bueno, es más complicado. Claro. Bueno, por lo menos ponerlo en conocimiento, ¿no? Entonces, por lo que nos decía. Sí, bueno, sí. Pues nada, Rafael, muchísimo... Y también tener mucho cuidado, que no todos los caminos son públicos, ¿eh? Ya. Hay que saberlo. Bueno, también está en informarse, comunicarlo y decir, pues no, pues ya te has informado. Bueno, que Rafael, muchas gracias por atender la llamada de señales de humo, pero sobre todo, muchas gracias por ese trabajo que hacéis por mantener los caminos públicos despejados y abiertos, por sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene esa red de vías para la vertebración del territorio. Y no sé si Rafael, si quieres decir, dar un último mensaje a nuestra audiencia antes de despedirte. Que los caminos públicos, las vías pecuarias, es como las calles, que no se pueden cerrar. Tú no puedes poner una alambrada de un lado a otro de la calle. Pues de la misma forma no se puede hacer con los caminos públicos, por mucho que esté en medio del campo. Solamente eso, que es patrimonio de todas las personas, no es patrimonio, no es propiedad privada de nadie. Muy clarito el ejemplo, Rafael, pues sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo, luego, cuídate. Un abrazo, gracias. Bueno, pues Aurora nos propone que después de hablar sobre caminos y lugares comunes, territorio de todas y todos, se le viene a la mente la canción Los ejes de mi carreta, en esta versión de las hermanas Carón, donde la voz y la sutileza del clarinete y el cello nos llevan de la mano a una vereda, a un camino más íntimo, que deja de ser solo territorio rural y pasa a ser también emocional y vital. Nos dice que espera que lo transitemos con gusto. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Señales de humo. Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses. Le queda un minuto para esta llamada. Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle. Estoy hasta las narices. Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo. El ejército israelí ha confirmado el lanzamiento esta madrugada de un intenso bombardeo sobre Irán que habría alcanzado numerosos objetivos en la capital, en Teherán. En el Kurdistán turco, en la frontera con Irán, están los enviados especiales de Radio Nacional. Buenos días, Laura. Teherán se observa ya los destrozos muy importantes ocasionados por ese último bombardeo sobre la capital, ataque también sobre Sanandaj en el Kurdistán. Así narraba Radio Nacional hace casi un mes el inicio de los bombardeos israelí contra Irán. Era el comienzo de una guerra que unilateralmente empezaba Israel y Estados Unidos y cuyo balance a día de hoy ya supera el 1.000.000 de muertos. El presidente estadounidense esperaba que fuera una operación breve y limpia y que sus aliados secundaran sin rechistar. Sin embargo, se encontró con la respuesta airada de Irán y con que de pronto entre sus aliados empezaron a oírse voces que se alzaban contra la guerra, lideradas por el presidente del gobierno español, quien hace solo unos días confirmaba así esta apuesta. Tenemos que seguir exigiendo el cese inmediato de este conflicto. Y tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos, exigiendo que se respete el derecho internacional y repitiendo con todas nuestras fuerzas un no a la guerra, que ya no es solamente el grito de España, sino que es un clamor cargado de orgullo y de verdad que está haciendo suyo el mundo entero. Creo que es muy importante que ayer Europa dijera: esta no es nuestra guerra. Como España dijo no a esta guerra. Espera, Bego, ha dicho no a esta guerra, ¿no? Uh-huh. Eso, no sé, a mí me parece un matiz importante, porque eso quiere decir que sí a otra guerra, o ¿cuál es el criterio? Porque viniendo de quien viene, entiendo que no está justificando el ataque de Israel a Palestina. Pero ¿qué hubiera ocurrido si en vez de Trump hubiera sido Biden el que hubiera atacado? ¿O por qué no se opuso su partido, por ejemplo, al ataque contra Libia? ¿Solo porque en este caso el que estaba en la Casa Blanca era Obama? ¿O porque pese a esa declaración el gobierno de Pedro Sánchez no ha parado de subir el presupuesto militar? No sé, de eso hablamos hace poco, pero ¿te acuerdas de todo? Es un poco incongruente, ¿no? Todo pues esto. Sí, y para salir de estas dudas hemos mandado a Andrés a hacer una entrevista a José Martínez Fernández del Movimiento de Objeción de Conciencia de Bilbao. Y vamos a escuchar qué le contó. A ver que nos aclare algo. Hola José, muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo. En primer lugar, queremos profundizar en ese no a la guerra que se ha llegado a ver incluso en la ceremonia de los Oscars, aunque poquito, la verdad, y que incluso ahora parece que el próximo presidente del gobierno español pronuncia de manera clara. Entendemos que es un lema que compartís desde el Movimiento de Objeción de Conciencia, pero ¿sientes, y vamos al grano, que cuando Pedro Sánchez dice no a la guerra está diciendo lo mismo que tú o que vosotras, o crees que hay matices importantes? Buenas, Andrés. Pues claro, cuando oyes el no a la guerra, inevitablemente te entra el ansia de compartirlo. Pero como dices, pues creo que un no a la guerra y otro no a la guerra no quieren decir lo mismo. Porque la perspectiva que tenemos desde el movimiento antimilitarista no es la paz como una paz tensa entre conflictos en los que no haya expresión de la violencia, sino que en conflictos hay porque es algo natural, pero buscamos o trabajamos para tener la capacidad de gestionarlos sin recurrir a la violencia. Y esa es la paz que estamos buscando. Entonces, el no a la guerra o no a esta guerra o a aquella guerra, pues a veces se nos queda un poco vacío y por supuesto decimos no a todas las guerras, pero desde esta perspectiva de tener la paz como objetivo y como camino. Sí, nos da la sensación de que ese no a la guerra estatal, podemos llamarlo así, es algo selectivo. ¿A cuántas guerras creéis o crees que está diciendo el gobierno español ahora no? Y sin embargo, ¿a cuántas guerras que MOC dice no, por ejemplo? Que MOC dice que no a todas las guerras. Y el gobierno del Estado español no dice que no a todas las guerras. De hecho, ni siquiera dice que no a esta guerra, porque vemos, por ejemplo, que sigue permitiendo el
comercio o tráfico de armas, ¿no? Desde el territorio español y a partir de las empresas que están nacionalizadas en el Estado español, o también tiene un gasto en defensa que está en aumento y promete llegar hasta el 5%, ¿no? Según las últimas noticias a través de las imposiciones que nos llegan desde Estados Unidos. Al final, el no a la guerra implicaría tomar decisiones que se opusieran a la militarización en todos los contextos de la sociedad. No solamente un no a la guerra cuando hay un conflicto en el que se posiciona marcadamente en contra o no tan marcadamente, o en el que se posiciona en contra, sino tener una serie de herramientas y una serie de medidas que apunten hacia la resolución de los conflictos de una forma no violenta y que apunten a esta paz de la que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Una paz sin expresión de la violencia, una paz en la que las personas y las sociedades se comuniquen o se relacionen de otra manera. El movimiento de objeción de conciencia habla claramente de desmilitarización, no solamente de un no a la guerra, sino que lo concreta. Nosotros hace poco entrevistábamos en Señales de Humo a las compañeras del colectivo Tortuga y denunciaban pues, lo que tú comentabas, ¿no? Que tanto, bueno, en este caso con Sumar como incluso anteriormente con Unidas Podemos, este gobierno de coalición ha incrementado el presupuesto militar y no ha parecido muy dispuesto a replantearse realmente esa posición de España frente a la OTAN. ¿Creéis que será posible caminar en esa dirección en algún momento? Nos cuesta un poco trabajo desde el contexto que vemos ahora visualizar cuál tiene que ser ese camino real de desmilitarización. Sí, está a la vista claramente que hay una militarización cada vez mayor de la sociedad. Lo vemos en las UMES, lo vemos en la vuelta al servicio militar en Europa, bueno, en tantos otros ejemplos. Tenemos presencia del ejército en las escuelas, es patente, es latente la militarización en la sociedad. Lo que proponemos es sustituir esta cultura del enemigo por la cultura de la cooperación, ¿no? La seguridad real no viene de tener un arma más grande, sino de tejer la red social más fuerte y más potente. Esto quiere decir que se debe basar la seguridad en herramientas civiles y democráticas y que estén, por supuesto, en manos de la sociedad civil o como lo queramos pronunciar. Y esto contrasta fuertemente con las derivas militaristas de todos los gobiernos de Occidente, casi yo diría que sin excepción. Uh-huh. Comprobamos ahora, José, que el contexto internacional evidentemente ayuda muy poco. Parece que lo correcto es invertir en industria armamentística y para colmo todos esos espacios internacionales, aunque no cumplieran del todo su cometido, de alguna manera permitían una especie de elemento multilateral que podía dar pie, ¿no?, a conversaciones de paz, etcétera. ¿Tendríamos que recuperar estos organismos, llámese la ONU, llámese la Unión Europea, pero con un trasfondo realmente transformador, para que sean los catalizadores de la paz, o vamos a tener que empezar a mirar a otros foros? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí no creo que haya una opinión única, pero desde luego nosotros pensamos en actuar localmente para cambiar lo global. Las herramientas de democracia directa se tienen que establecer a nivel de personas, ¿no?, y extrapolarse a nivel de sociedades. Y no al revés. No podemos esperar que un organismo, por mucho que sea no gubernamental, pueda defender otros intereses que no sean los del capital, entiéndase en el sentido más amplio. Y por tanto, proponemos que se trabaje eso desde lo local con propuestas firmes de participación y de transformación social hacia una paz justa y duradera, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es vuestra visión un poco del movimiento de antimilitarización? Parece que cuando se acabó el servicio militar, hace ya muchos años, en paralelo, por lo menos aquí en el sur, se desmanteló también algo o como mínimo se desinfló, ¿no?, ese movimiento tan activo que teníamos antes. No sé
si a lo mejor por el norte o en otros espacios tenéis una visión diferente de la que tenemos aquí. ¿En qué momento está dentro de ese espíritu del no a la guerra un movimiento organizado de desmilitarización a nivel estatal o a nivel comarcal? No sé qué imagen podéis trasladarnos, si es una imagen de confianza, de esperanza positiva, o si realmente está poco movilizada la ciudadanía organizada. Bueno, podría ser un ejemplo de morir de éxito, ¿no? El final de la mili, pues realmente supuso la desactivación de muy buena parte del colectivo antimilitarista. Sin embargo, seguimos activos y activas y seguimos buscando no solamente el fin de esta parte de la militarización, no que era la mili, sino la desmilitarización de la sociedad en su conjunto. Y ahora mismo, en el status quo actual, pues lo mencionabas antes, ¿no? De cómo están las cosas. Creo que la voz antimilitarista tiene más sentido que nunca. Tiene más sentido que nunca porque no es el no a una guerra en concreto o a la otra. Es, como decíamos, es buscar una sociedad que viva en paz y de manera justa. Entonces, es verdad que no tenemos la fuerza que teníamos en los años 80, 90, pero nuestro mensaje está más vivo y tiene más fuerza que nunca. Y en estas estamos, ¿no? Tenemos mucha gente comprometida y seguimos coordinados a nivel estatal. Tenemos también coordinación a nivel internacional a través de la IRG. Bueno, pues lejos de estar desaparecido, pues bueno, sigue con un pulso tal vez lento, pero firme, y siguiendo buscando los objetivos que nos marcamos en el inicio. Muy bien, pues José, desde KenMoB nos sumamos también a ese no a todas las guerras que has dicho claramente, y también animamos a la ciudadanía a que os conozcan, a que conozcan el movimiento de objeción de conciencia en la medida en la que esté articulado en las zonas donde estén, y a que se sumen, ¿no? Entiendo que es fundamental, que fundamentalmente gente joven que no tuvo la mili como esa referencia negativa donde concretar su no a la guerra, ahora más que nunca tienen que ser partícipes de la construcción de sociedades en paz. Pues sí, me sumo a ese llamamiento y hasta la victoria, ¿no? Que se decía. Hasta la victoria. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Andrés. Hasta luego. Que devolverán sus libertades al memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Pues ha quedado claro, Félix, que vivimos tiempos de guerra, genocidios consentidos, y que si no lo evitamos esto va a ser la tónica general. Pues sí, Bego, y cómo no, una vez más Estados Unidos metida en el conflicto, y cómo no, declarada por ellos, ¿no? Pero no obstante, yo creo que nos sobra más que dedicar unos minutos para recordar a una persona que luchó de una manera u otra por deslegitimar la violencia como forma de regular conflictos, y de las primeras en acuñar el término antimilitarista. Pues eso está muy bien, dar un poco de esperanza a través de la historia y de paso mostrar otras alternativas, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer. ¿A quién has elegido como ejemplo? Pues he elegido al pedagogo catalán Francisco Ferrer i Guàrdia, el cual consideraba que el futuro de la sociedad dependía de cómo y qué se enseñaba. Por ello introdujo el antimilitarismo para crear una sociedad mejor. ¿De qué fecha estamos hablando, Feli? Porque intuyo que es un método educativo revolucionario para esa época, no es lo normal, ¿no? Totalmente, porque Ferrer i Guàrdia fundó en 1901 la Escuela Moderna en Barcelona, un movimiento de renovación de métodos de enseñanza y contenidos curriculares que promovió una educación de carácter mixto, antijerárquico, anticlerical y de inspiración anarquista, introduciendo el racionalismo pedagógico en España. Y tan revolucionaria que suena, ¿eh? Sí, Era en el año 1901... decían, ¿no? Que España estaba lamiéndose, como quien dice, las heridas de la pérdida de colonias y demás, y hacía muy poco que habían nacido los autores de la generación del 98. Exactamente, y ya que este periodo además se caracterizó por la crisis de la restauración borbónica y el desastre del 98, como comentaba, marcado por la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
Pero bueno, a lo que quería hilar con uno de los temas de hoy del programa, el tema de la guerra, es que apenas 2 años después Ferrer y Guardia publicó un curioso librito de texto para su alumnado titulado Cuaderno manuscrito, recapitulación de pensamientos antimilitaristas. Era un manual para niñas y niños de clase obrera, quienes se educaban en un ambiente exquisito y donde eran los protagonistas. Cada capítulo estaba escrito con un tipo de letra distinto, porque Ferrer consideraba que cuando su alumnado creciera tendría que desempeñarse con letras escritas a mano. Lo que resulta sorprendente es el adjetivo del subtítulo, antimilitarista, palabra quizá por primera vez usada en una portada de un libro aquí en España. Pues sí, ¿y qué se enseñaba en ese manuscrito? Me tienes aquí ya... En agua. En agua. Bueno, en realidad la obrita era una traducción de la antología que el anarquista francés Jean Grep, o algo así, recopiló un año antes, en 1902, pero que nombró significativamente de modo distinto, Guerre Militariste. Los 36 pensamientos recopilados corresponden a textos de 22 autores distintos, la mayoría franceses, entre los más conocidos Zola, Flammarion y Voltaire, el más representado, pero no sorprende encontrar a León Tolstoy ni a Ernest Renan, expulsado del Colegio de Francia por tildar a Cristo de anarquista. Vaya, me imagino que todo esto muy avanzados traería, los pensamientos. Pues claro, eso te iba a decir. Además, pues traería una fuerte oposición de los sectores más conservadores del momento. Pues sí, porque desgraciadamente la ocasión para desembarazarse de Ferrer y Guardia y su revolucionaria pedagogía surgió con los acontecimientos de la Semana Trágica en 1909, cuyo detonante fue la protesta popular contra el embarco de tropas, todos hombres de clase obrera y pobres, en el puerto de Barcelona para ir a la guerra de Marruecos, donde murieron en ella millares de soldados de origen humilde, enviados para defender los negocios africanos de quienes precisamente les enviaban allí. Les enviaban allí y que además pagaban para evitar que fueran sus propios hijos, ¿no? Esa gente de bien, y que ya por entonces, bueno, eso, se envolvían en las banderas, ¿no? De patria. Sí, no tenían pulserita de España, pero claro, defendían la patria, tenían esos grandes discursos, ¿no? Ferrer y Guardia, como decía, no fue falsamente acusado de ser organizador de aquella revuelta y fue juzgado en Consejo de Guerra y condenado a la pena máxima y fusilado el 13 de octubre de 1909. Ferrer y Guardia consideró, como decía antes, que el futuro de la sociedad dependía de cómo y qué se enseñaba, y por ello no dudó en introducir el antimilitarismo como uno de los contenidos que había que transmitir para crear una sociedad mejor, desmilitarizada. Estamos lejos de ella, pero lo estaríamos mucho más de no haber existido estas personas. Qué bien, muchas gracias, Félix. Nada. Siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. En octubre de 1766, el Tribunal de la Inquisición en lo que sería luego México emitió un edicto público ordenando que nadie cantara ni bailara el chuchumbé bajo pena de excomunión y castigo ejemplar. Unas décadas después, en 1807, un bando del gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, resuelve prohibir los bailes, tangos y candombes de los africanos y sus descendientes. Un siglo después, en 1913, Giuseppe Sarto, que fue el Papa Pío X, prohibió explícitamente que se bailara el tango en ambientes católicos y en eventos eclesiásticos. Lo consideraba una danza procaz e impura. Por mover la cintura. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos, pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila. En Puerto Rico, en 1995, se presentó la Ley 112 que permitía incautar casetes de reggaetón. La Operación Centinela, que se llamaba, afectó directamente al género urbano y a productores como Playero, DJ Nelson y DJ Negro. La policía
hacía redadas en tiendas de discos. Se argumentaba que el género y la danza que lo acompañaba eran vulgares por su contenido sexual. Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo. Así que, a mover ese culo. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Ella se mueve en su elemento, siguiendo el signo de los tiempos. Pero la historia a veces cambia. Ante la duda baila, ante la duda baila. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Pues hoy solo nos queda decir un grito. ¡No a todas las guerras! Y os esperamos aquí dentro de 2 miércoles, en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Unirradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía, si nos escuchas en redifusión, o si lo haces a través del podcast. Lo importante es que hagamos posible que estos mensajes lleguen a cuanta más gente mejor. Arde que me hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo. Y ya sabéis que podéis encontrar en el podcast de Hispanidad Radio nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores, también en el podcast del Salto Radio, y como siempre os recordamos que nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humodosorillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana y buen descanso. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.